Juan Pablo, que es una suerte de director de este proyecto. Hace un tiempo, a mitad de año más o menos, charlando, me dijo la posibilidad de hacer un corto o algo, filmar algo para un festival de cine de montaña que se llama Banff, que es una vez por año. El Banff es el principal festival de cine de montaña del mundo, pero hacen una etapa de Argentina y una tercera noche sobre cortos de Argentina, cortos de cine de montaña. Entonces, en ese momento, quizás un poco pensando sobre qué idea de documental, qué idea de corto de montaña puede ser, cómo se esquiaba en los primeros años, que ahí estaba mi abuelo, mi tío abuelo, el papá de Werner, o sea, sensaciones sobre ese esquí. Y sobre eso se empezó a sumar gente, se empezó a definir la idea, se empezó a correr la bola y terminó siendo un gran proyecto muy comunitario, donde todos aportaban un poco lo que sabían, recrear toda una excursión como en la década de los 30, de los 40, al mismo lugar donde mis abuelos y el papá de Werner y otros pioneros de la montaña iban a hacerlo en ese momento. Tal cual como se iba antes vestido, y también con la mochila, los bastones antiguos y los esquíes antiguos, subiendo el Cerro Dormilón, que es prácticamente el cerro emblemático donde comenzó o se pensaba formar el gran centro de esquí de la zona, en los años 30 a los 40, que después no resultó porque queda muy atrás mano. Había caminos muy precarios para venir de Bariloche acá, había que ir con la embarcación, y bueno, la cercanía de Bariloche hizo de que se desarrollara la catedral, pero la persona que fue contratada por Parques Nacionales para determinar un centro de esquí, que es el señor Hans Nöbel, que fue campeón mundial de esquí, un austríaco, estuvo acá recorriendo distintos lugares posibles. Estuvo en el Dormilón, estuvo creo que también en el Cerro Pelado, Catedral, no sé si en el Direco, en una parte, para tratar de asesorar a ver qué es lo que convenía hacer en esta zona. Quedó descartado el Dormilón, no porque tendría malas pistas o poca nieve o no sea adecuado, sino que por lejanía y dificultades para desarrollar un centro de esquí lejos del único poblado que había, grande, que era Bariloche. Villa Costura casi en esa época ni existía. Werner, y un poco, ¿qué significa en ese momento y ahora también hacer una excursión con esquíes al Dormilón? Es una interesante aventura, salir de la norma habitual de que vamos con esquíes más livianos o con el equipo moderno, con zapatos actuales que son mucho más livianos, más cómodos, no se mojan tan rápido, pero es interesante hacerlo para no perder esa costumbre y el uso de equipo antiguo, ¿no? O para demostración o para realmente pensar en que también se puede hacer unas hermosas excursiones de montaña y salida en esquí con este equipo antiguo. Cerro Dormilón, como dijo Werner, por ser emblemático de la historia del esquí y del andinismo en la región. Hay que recordar que ahí se construyó en el 33. Sí, en el 32 y en el 33 se inauguró. Se inauguró uno de los primeros refugios de montaña de la región. Y del país. Y del país. Sí. Y además porque, además de ser emblemático, hoy implica, hacer una excursión al Cerro Dormilón en verano o en invierno, casi lo mismo que implicaba en esa época. No hay caminos para llegar hasta la base, hay que cruzar en lancha. Allí está el poblador que, bueno, ahora son descendientes, pero sigue habiendo pobladores en la población Martínez. Sí. A partir de, ese se cruza en lancha, a partir de ahí hay que subir caminando por una senda. Puede llegar a ser a caballo o con los esquíes al hombro, como nosotros fuimos.
y llegar hasta el refugio del Dormilón, que el que está actualmente es una reinauguración o sea, una reconstrucción histórica que es casi idéntico a la anterior. Toda la salida implicó, o sea, realmente una subida y una expedición casi, por más que estamos en primavera, casi una ascensión invernal al Cerro Dormilón, donde por ejemplo llevamos una piqueta antigua y tuvimos que hacer escalones en el hielo para que pase, no nosotros solos, sino también Federico, o sea, los 10 que estábamos ahí, tuvimos a la cumbre, claro, tuvimos que hacer escalones, pero no filmando, sino realmente para hacer la ascensión, para filmar, o sea, tuvimos que dormir en el refugio, nos cocinamos, bueno, Gustavo hizo magia con la cocina, pero implicó, o sea, realmente una ascensión al Cerro Dormilón, la subida a filmar en sí. Sí, una salida a la montaña atípica total, porque nunca habíamos imaginado, yo por lo menos, de hacer alguna filmación ni nada por el estilo. Tampoco no tengo ninguna práctica en este tipo de actividad cinematográfica, pero como es una documental y bueno, hay que actuamos con Diego lo más natural posible, o diríamos que es natural, completamente natural. Nos hemos calentado una pava de agua y nos pusimos en la mesa, nos tomamos unos buenos mates y bueno, todo natural como sucede en los refugios, ¿no? Sí, lo que pasó es que uno ya no tiene la costumbre de esquiar con estos esquíes porque es muy difícil, no los esquíes, sino el calzado. Este es un calzado blando completamente, no mantiene el tobillo, la técnica de esquí es absolutamente distinta a la de hoy, nada que ver. Yo diría que hoy en día esquiar es un 90% más fácil que en nuestra época. Sí, y aparte un alto riesgo de accidentes, de quebrarse, de romper un esquí, torcerse un tobillo, caer mal. El esquí por ahí no se desprende, ¿no? Esto no se desprende, se desprende. Esto todavía a veces se desprenden ahí, ¿no? Y queda uno enganchado acá, ¿pero para qué? Para que el esquí no lo perdamos, porque el esquí se va solo y no lo encontramos más, o lo encontramos roto, ¿no? O sea que la diferencia es abismal de lo que era en esa época de los 30, los 40, los 50, con equipos viejos, y lo que hoy en día se logra con los carving, ¿no? O también con los esquíes antes de los carving, era también mucho más fácil que esquiar con estos esquíes antiguos.